Sí, los invitamos a que nos hagamos más cerquita. Vamos a usar el micrófono para la transmisión de... Bien, buenas tardes. En nombre de la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal, pues les agradecemos que a pesar de esta lluvia que ha estado presente todo el día, nos acompañen en este conversatorio sobre la edición de libros en Colombia. Hoy nos acompaña Juan David Correa, que es editor, es escritor, es director literario del Grupo Planeta. Durante un año fue director editorial del Grupo Planeta para Área Andina. Antes fue director de la revista Arcadia durante 4 años y fue editor de la misma revista durante otros 4. Estudió literatura en la Universidad de los Andes. Ha sido periodista del Espectador, Cromos y Semana. Fue profesor de periodismo de la Universidad de los Andes y columnista del Espectador. Ha trabajado como gestor cultural en Fundalectura, la Biblioteca Nacional y la Cámara Colombiana del Libro. Y como escritor ha publicado los libros Las bibliotecas cuentan en 2005, Pedro Almodóvar, Alguien del Montón en 2006, Todo pasa pronto, El barro y el silencio y Casi nunca es tarde. Estas charlas han sido motivadas por un interés de la biblioteca pública en empezar a generar también, a motivar una reflexión acerca de todo lo que implica el proceso de edición de libros, entendiendo que una cosa es escribir un libro y otra cosa muy diferente ya es publicarlo, distribuirlo, promocionarlo y todo lo que esto conlleva. Entonces, en este afán, dentro de los talleres de la pájara tinta que se vienen haciendo los sábados, pues venimos también buscando motivar este tipo de reflexiones alrededor de toda la cadena editorial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Juan David Correa. La idea es que conversemos con él sobre este tema y además, pues también como anuncio parroquial, vamos a tener transmisión a través de Facebook Live en Secretaría de Cultura de Pereira para que ustedes compartan con quienes consideren que puede interesarles. Muchísimas gracias. Juan David, bienvenido. Perdón, bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, por estar aquí. A pesar de la lluvia, como decía Mauro que me presentó, gracias a Carolina Saldarriaga y a Carolina Toro por invitarme. Cuando me invitaron a hablar y el tema, me plantearon el tema de la edición de libros en Colombia, pensé que una tarde de viernes a las 6 de la tarde no quería, no pretendo suponer lo que ustedes querían, sino lo que yo no quería, hacer una charla técnica sobre el estado del sector editorial en Colombia. Entonces me puse a imaginarme qué era lo que quería decir y cuál es la historia que quiero contarles esta tarde en mi relación con los libros, como lo dice el título de esta charla. ¿Y por qué mi relación con los libros? Porque creo que al final un editor es alguien que desde algún momento en su vida encuentra que ese mundo de los libros, del que estamos rodeados aquí, con tanta profusión de títulos, le interesa tanto que quiere hacer parte de ese juego. Yo les voy a contar un poco por qué. Y yo creo, como decía una escritora que admiro, una feminista que admiro, que se llama Judith Butler, que toda historia personal,
toda historia íntima es también una historia política, es una historia que tiene que ver con lo público. Por eso esta historia de mi relación con los libros, como toda historia, tiene un comienzo. Y ese comienzo, evidentemente, tiene que ver con mi infancia. Ese señor que está ahí es mi papá. Se llama Hernán Darío Correa, es editor, y ese libro que está al lado se llama El pincel mágico y es una leyenda popular china. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo, pero si no han tenido y si tienen hijos o si les interesa de alguna manera acercarse a los mundos de la literatura infantil, se los recomiendo mucho. Ignoros está aquí, pero es una historia preciosa. Es una historia que mi padre me leía cuando yo era un niño. Mi padre se separó de mi madre apenas cuando yo tenía 4 años, y la relación que tejimos desde ahí en adelante se tejió mucho a través de los libros, a través de la lectura. Él era un gran lector desde los años 70, desde los años 60 más bien, perdón, que creció en Cali, se convirtió en un gran lector desde muy niño, y en los años 70, en tiempos de revoluciones estudiantiles, luchas ideológicas, pues él se convirtió en un lector consumado, y en ese sentido yo crecí rodeado de libros, y a los 4 años de alguna manera ese paraíso que era estar con los 2 padres rodeado de libros se fracturó, y la relación que pudimos tejer de ahí en adelante empezó a ser una relación a través de los libros, y ya van a ver por qué. Este libro es fundacional para mí, y de alguna manera cada día entiendo que tiene que ver más con lo que hago, porque cuenta una historia muy bonita. Es la historia de un niño que se llama Malián, que vive en un lugar apartado de la China con su abuelo, y los dos son muy pobres, y el niño tiene un sueño, y el sueño es convertirse en pintor, pero son tan pobres que no tienen cómo comprarse materiales para que este niño se convierta en pintor. Y ese niño todas las tardes, después de trabajar en unos arados, en esa China, probablemente imperial todavía, lo único que consigue hacer en las tardes es ir al río y mojar en el río con una ramita en el agua y pintar con agua sobre las rocas. Evidentemente todo lo que pinta se evapora rápidamente, y lo que le queda a él es un poco la imaginación de saber que ha podido pintar, pero todo lo que pinta desaparece. Un día su abuelo le regala un pincel porque ha logrado ahorrar, ha logrado intercambiar con alguna cosecha que hace con alguien muy famoso, y le regala un objeto muy poderoso que es un pincel. Y ese pincel, para no alargarles tanto la historia, es un pincel mágico. Es un pincel que cuando él va otra vez esa tarde después del trabajo y de estar muy feliz y de que su abuelo le regala esa herramienta, va al río porque aún no tiene ni siquiera pinturas con que pintar, y moja ese pincel en el agua y empieza otra vez a pintar sobre las rocas. Descubre rápidamente que todo lo que pinta se convierte en realidad, y ese es un pincel mágico, y de ahí en adelante empieza una historia fantástica. Fantástica lo digo en el sentido no de inverosímil, sino de muy poderosa, porque en el fondo lo que le pasa a este niño es que cuando puede acceder al mundo de la imaginación, cuando puede acceder al mundo de hacer simbólico lo que siente, que en el fondo es el arte, la pintura, la literatura, el cine, es volver de alguna manera simbólica la experiencia personal, pues se convierte en un niño muy poderoso. La gente que tiene herramientas para enfrentar el mundo, que sabe leer, que sabe pintar, que sabe imaginar, que se sabe poner en los zapatos del otro, es gente muy poderosa, aunque nos hayan tratado de convencer de lo contrario. Esa idea para mí es una idea que me ha acompañado toda la vida.
Creo que como todos, la infancia tiene momentos difíciles. Uno de esos evidentemente fue el divorcio de mis padres y quedarme o alejarme de mi padre, que era una figura muy importante, y sin embargo cada vez que lo extrañaba acudía a este libro como una manera de poder estar con él. Y ahí empieza mi relación con los libros. Yo les diría que no hay editores entonces sin historia. Esta historia que les acabo de contar no es solo una historia personal, es una historia de por qué me hice yo editor. Y yo creo que todos los que nos hemos convertido en editores, se nos puede aplicar la idea de volver el refrán de alguna manera hacia nosotros y pensar en que uno es lo que lee en el fondo. ¿Por qué? Porque creo que todas las experiencias que tienen que ver con la lectura son formadoras del gusto. Yo aquí saqué algunas imágenes que no sé si vienen antes o después del pincel mágico. Al final creo que el pasado es un relato que también se inventa y se organiza caprichosamente, pero estos libros que ustedes ven ahí tienen que ver con mi infancia y sin duda son formadores de mi gusto, de lo que soy, de lo que quiero ser y de lo que fui. ¿Qué son estos libros? Bueno, son los primeros libros que llegaron en los años 70, importados de España, por lo menos los dos primeros, en una editorial que se llamaba Sid Meier, que además publicaba revistas pornográficas, cómics, una editorial que empezó a volver lo que llaman los españoles tebeos, los clásicos infantiles o cómics, digamos. Así aparecieron Tom Sawyer, Pulgarcito, El Quijote y una serie de libros en un formato grande, en un papel satinado por dentro, es decir, unos libros muy bonitos, muy coloridos, que invitaban a las lecturas, todos contados como si fueran cómics, es decir, Tom Sawyer contaba en viñetas, Pulgarcito contaba en viñetas. Yo por supuesto no tenía ni idea de qué era esa editorial, ni de dónde venían esos libros, pero la vida me ha llevado por este camino y evidentemente me he puesto a preguntarme cómo fue que se formó mi gusto, y mi gusto tiene que ver con esos señores editores que justo cuando España empezaba a, de alguna manera, a abrirse después de 40 años de encierro, porque vivió de alguna manera 40 años bajo la dictadura de Francisco Franco, empezó a absorber historias y lenguajes propios de la cultura popular de los años 60, como lo son el cómic, digamos de una manera masiva. Evidentemente la historia de la historieta empieza mucho antes con los periódicos en el siglo XIX, pero de alguna manera se populariza mucho más en los años 60 y los libros ilustrados y dibujados pues invaden los mercados. Esos dos libros fueron fundamentales, como lo serían otros libros también hechos en Colombia, y es un poco lo que uno tiene que empezar a entender, que lo hablaba hace un momento con alguien fuera de micrófono, y es, uno a veces siente que la historia editorial no tiene que ver con uno, digamos, siente que tiene que ver con otros que hacen los libros para que lleguen aquí y unos lectores los absorbamos, pero no nos damos cuenta que eso no es tan cierto. No es tan cierto porque aquí ha habido en este país grandes editores, grandes personas que se han dado a la tarea de hacer libros desde lo local, pensando en nuestras propias preocupaciones. Es el caso del tercer libro que está ahí, que es el libro de una señora llamada María Fornaguera. No sé si a ustedes les suena de algo, seguramente que no, y es injusto porque debería sonarles, porque es la esposa de alguien que estoy seguro sí les suena, y lo digo solamente porque no vi a nadie que asintiera, que es Juan Antonio Roda, el pintor. Este libro ilustrado por Juan Antonio Roda, su esposo, lo editó el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. Colcultura fue un instituto creado a finales de los años 50 en Colombia para articular de alguna manera lo que en ese momento empezaba a aparecer, que eran las preocupaciones por crear políticas culturales para los países, muy basados en la experiencia
francesa de crear un Ministerio de la Cultura, justo en la posguerra, con André Malraux, el gran escritor de la cabeza. Ese instituto empezó a editar libros en la primera década, en los primeros años de los años 60, por ejemplo, tuvo una colección muy importante, que los más grandes, no sé si la recuerdan, que es una colección que dirigió el poeta Jorge Rojas, que eran libros, una colección que se llamaba Colección Popular, y en esa colección seguramente muchos de los que están acá, que son mayores de 50 o 55 años, empezaron a formar su gusto, es decir, lo que imaginó ese señor llamado Jorge Rojas poner en las manos de ustedes, lectores, a mediados de la década de 60 les formó el gusto, y después en los años 70 Colcultura ya había crecido lo suficiente, creó a través de Juan Gustavo Cobo Borda, alguien que seguramente les suena muchísimo más porque es más cercano, una colección que se llamó la Biblioteca Colombiana de Literatura Popular, con esos libros que me imagino que ustedes recuerdan, que son libros de marco blanco, con un buito de colores en la mitad, en el centro, y que publicó, pues buena parte, publicó creo que alrededor de 100, 120 títulos de literatura colombiana para formar el gusto mirándonos a nosotros mismos. Dentro de esas preocupaciones que tuvo Juan Gustavo Cobo Borda, que fue uno de los grandes editores de los años 70, fue crear, además de esta colección, que no sé si recuerdan, pero que si no les recomiendo buscar, que estoy seguro que aquí hay libros de esa colección, ahí están, no sé, que Viva la Música se publicó por primera vez en el año 77 en esa colección, El Cadáver de Papá, que es el primer libro de Jaime Manrique, clásicos como La Vorágine, que en ese momento ya no se conseguían, se republicaron ahí, obras de Álvaro Mutis, García Márquez, es decir, se armó una suerte de biblioteca alrededor de lo que sería una probable literatura escrita en Colombia, pero además decía, Cobo empieza a entender lo que también empieza a entender el mundo, y es que hay que crear unos libros dirigidos a los niños. Hasta ese entonces, esas colecciones dirigidas a los niños habían nacido en el mundo anglosajón, pero no eran muy comunes entre nosotros. Ya les mostré los dos casos españoles, que son los dos casos justo de la transición española, más o menos esos libros son el primero del año 77 y el segundo del año 79, y este de Fortacha es del año 77 y es uno de los primeros libros infantiles que hace Colcultura, que es un libro que también me regaló mi papá. El siguiente libro es un libro posterior, es un libro de los años 80 y es un libro que cuenta una historia muy importante. Y es que después de esta experiencia de Juan Gustavo Cobo Borda en Colcultura, de todo ese impulso que hace con la Biblioteca Básica Popular Colombiana, de crear este tipo de libros, el tercer libro, el que les hablaba ahora, el de María Fornaguera, es un libro además precioso, un libro en tapa dura, con papel satinado, un libro de muy buen gusto, muy bien hecho, que eso importa para los niños, los libros bien hechos, uno subestima muchas veces a los niños, y los niños tienen un gusto y tienen unas maneras y tienen unas formas de acercarse al mundo, y evidentemente no son moldes en los que uno pueda formar el gusto a su antojo solamente, sino que también se lo forman con el mundo. Y ese libro, digo, era un libro de muy buen gusto, y en los años 80, estoy hablando de mi historia, no de la historia editorial en Colombia, acuérdense siempre, mi papá me regaló otro libro que se llama La expedición botánica contada a los niños. Yo evidentemente no tenía ni idea quién era José Celestino Mutis, ni que en este país había habido una expedición botánica. Probablemente en la clase de historia en segundo o en tercero de primaria algo de eso me dijeron, pero uno en el colegio no aprende nada, como está demostrándolo cada vez más el tiempo, y quizás empecé a saber de la expedición botánica y de lo crucial que había sido para el desarrollo de las independencias en América Latina a través de este libro que escribió una señora que se llama Elisa Mujica y que publicó una editorial que marcó un punto de inflexión en la cultura de este país. Esa editorial se llamó Carlos Valencia Editores. Carlos Valencia Editores es una editorial que tenía este señor,
primo de Hernando Valencia Guelkel, el gran crítico literario que había, digamos, trabajado y dirigido la revista Cromos y había sido parte de la experiencia de la revista Mito en los años 50, que había de alguna manera con su ojo de editor y acompañado de otros, de alguna manera le había dado un lugar a García Márquez, a Álvaro Mutis y a otra serie de personajes que serían fundamentales para nuestra educación literaria. Su hija, Margarita Valencia, dentro de esa editorial que estaba de alguna manera un poco sin rumbo, creó una colección dedicada a los niños. Y es un momento muy importante en la Colombia de mediados de los años 80, en donde yo más o menos tendría 9 años, porque gracias a ella, gracias a Margarita Valencia, a una editora, y gracias a un grupo de amigas de ella, que casualmente también eran amigas de mi papá, se empezaron a crear libros dirigidos a los niños. Es decir, yo probablemente tengo 43 años para que no haya dudas del tiempo, yo probablemente soy la primera generación en Colombia que crece con libros dirigidos para su edad. En ese momento empieza a haber una experiencia editorial muy importante en el país, y es que el Grupo Carvajal, que tenía una línea desde los años 60 de cuadernos y de útiles escolares llamada Norma, empieza a producir libros ya no solo de textos escolares, sino que entiende que la literatura y que los libros son importantes para la educación de los niños, y crea una serie de colecciones. La más simbólica de ellas se llama Torre de Papel, que son libros, insisto, dirigidos a los niños. Esta señora llamada Margarita Valencia y en Norma otra señora llamada Silvia Castrillón crean esas dos colecciones, y esas son las colecciones con las que yo crecí leyendo. Son libros de literatura escrita para niños, lo cual no es poco. Al lado de eso, y por último, antes de cumplir 10 años, evidentemente los otros libros que había en una década tan complicada, tan violenta, tan brutal como la de los años 80 en este país, eran los libros de Tintín y de Asterix, a los que yo accedí y que de alguna manera me abrieron también el mundo. Es decir, a través de los libros de Tintín, no sé si ustedes los han leído, y si no los han leído se los recomiendo mucho, pues yo pude conocer el mundo. Yo no había salido del país nunca, no tenía ni idea realmente de que un país minúsculo en el norte de Europa llamado Bélgica había aplicado una brutal táctica de colonialismo en África y había dominado territorios tan vastos como el Congo, y es a través de Tintín que yo de alguna manera empiezo a conocer el mundo y a entender que el mundo no termina ni acaba en la esquina de mi casa. Todo lo cual es fundamental en la experiencia de un editor, porque creo que si un editor no entiende que evidentemente su potencial es local y que a través de lo local puede ser universal, también tiene que entender que una de las experiencias fundadoras de la industria editorial, esta sí, en su historia, digamos, moderna, a partir de que Gutenberg, más o menos en 1493-94, crea un aparato extrañísimo que se llama la imprenta, con el cual empieza a imprimir páginas de la Biblia y cambia de alguna manera la cultura del hombre al acercarse a lo sagrado, porque es gracias a la imprenta y a la popularización de la imprenta y de la lectura del libro sagrado de la Biblia que se crea ese cisma en la iglesia y que se crea de alguna manera una cisma dentro del catolicismo, y el protestantismo surge como una manera de poder leer como sujeto la historia sagrada y apropiarse de la palabra, si se quiere, sagrada, crea uno o no, no estoy hablando como un creyente, sino como alguien que cree en los símbolos. Decía que en esa historia extensa un editor tiene que entender que el mundo no empieza ni se acaba en la esquina de su casa. Esas son preocupaciones que yo tengo desde los 9 años. ¿Qué es el mundo? ¿Por qué en Colombia
nos creemos tan buenos para ciertas cosas y los mejores para tantas cosas, pero seguimos viviendo el horror cotidiano, la violencia, nos matamos, nos acabamos. Todas esas preocupaciones me las descubrió, aunque parezca paradójico, a los 9 o 10 años, estos libros. En particular, estaba terminando de hablar de Tintín. Como estoy hablando de mi experiencia lectora, hay un momento en que uno deja de ser niño y evidentemente las preocupaciones del lector cambian. ¿Qué le pasa a uno cuando empieza a crecer y cuando se vuelve adolescente? ¿Y cuáles eran los libros que rodeaban la adolescencia? Pregúntense eso para cuando quieran de alguna manera también revisar cuál es su relación con lo editorial. Yo me lo pregunté y de alguna manera también siento que cuando yo empecé a ser un adolescente, empecé a tener una pelea muy grande con mi papá. Ya no quería ser lector, no me interesaba su mundo, quise alejarme de él, evidentemente tenía un dolor infantil no resuelto, pero no pude escapar de los libros. Mi mamá era otro tipo de lectora, era una lectora muy fanática de la coyuntura, era una abogada que trabajaba en la superintendencia de notario y registro, era una mujer que cumplía rutinas, mientras mi padre era un editor que se había ido a vivir a España y que estaba rehaciendo su vida con una antropóloga investigando archivos históricos en Sevilla sobre los cazadores de perlas en La Guajira en el siglo XVII. Mi madre era una mujer que se levantaba todos los días y nos llevaba al colegio, al paradero del bus, se iba a trabajar, llegaba tarde y era una gran lectora, pero era una lectora mucho más instrumental, digamos, obedecía más a lo que la realidad le daba. Todos esos libros son libros que yo me encontré en la biblioteca de mi casa, que cuando quise romper un poco con esos libros que tenía en la habitación privada y que me había traído mi papá de las ferias del libro, de las primeras ferias del libro, de esas amigas editoras que ya les mencioné, la primera feria del libro de Bogotá, la que tenemos actualmente, porque hubo una a comienzos de los años 50 en el Parque de los Periodistas, pero la moderna que tenemos hoy comienza en el año 87 y ahí empiezan a importarse muchos libros y a traerse muchos libros a Colombia, muchos de los cuales son los anteriores que les tengo, y ahí en ese momento se empieza a desarrollar también la industria editorial local y empiezan las empresas españolas multinacionales a llegar al país. Sin yo darme cuenta, mi gusto también lo forma, aunque en algún momento quise que no fuera así, lo quise negar, autores, libros, temas que yo creí que no tenían nada que ver conmigo, que yo me había puesto a leer eso distraído a los 12 o a los 13 años, y que me fascinaban, pero que después cuando estudié literatura me daba pena decir que me fascinaban. Ahora ya no me da pena, por supuesto, porque es gente que respeto y aprecio y admiro mucho, como Germán Castro Caicedo, y puedo recordar la febrilidad de encontrar esa edición que paradójicamente la hizo la empresa en la que trabajo ahora, Planeta. Fíjense que nada es gratuito y uno puede conectar la vida con los libros fácilmente. El Hueco, que por demás es una historia fascinante, muy bien documentada, como todos los libros de Germán. Los que tienen más de 40 años recuerdan a Germán Castro como el enviado especial apareciendo en la televisión y contando historias y metiéndose a lugares inesperados. Y este era un señor de alguna manera que hablaba con Jaime Bateman en exclusiva, se metía a la embajada de la República Dominicana, viajaba a la selva, tenía todos los temas más fascinantes, y a mí ese mundo que contaba Germán me fascinó, y ese libro que se llama El Hueco, que básicamente cuenta la migración de las espaldas mojadas de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que buscan pasar ese muro simbólico que quiere, ese muro de verdad que quiere, crear Trump hoy. Él se va a documentar esa historia y es un libro realmente fascinante, porque es desde el sujeto, desde la experiencia personal, que Germán cuenta eso.
¿Qué se podía preguntar un niño de 13 años en la Colombia o 14 años en la Colombia que estaba terminando la década de los 80 si lo único que veía era bombas a explotar en cada esquina? Pues qué era lo que estaba pasando. Y como mi mamá era una abogada que salía de la calle 26 con carrera décima hacia la casa, en Bogotá en ese entonces, en el Centro Internacional había librerías como la Buchholz en la 28 al lado del Museo Nacional con séptima. Compraba los libros que exhibían los libreros, que eran las novedades. Esas son las novedades de la época. Una de esas novedades se llamó El hombre que hizo llover coca, que es la historia de Max Bermenstein, un judío israelita que se mete en el cartel de Medellín como enlace en Estados Unidos y que termina por ser uno de los testigos más importantes contra todo el cartel de Medellín de la DEA. Y además es un librazo también. Ese es un libro que publica, que el primero lo publicó Planeta, que llega más o menos en el año, a mediados de los 70 como distribuidor de enciclopedias y de libros del Círculo de Lectores a Colombia, pero que como editor empieza a hacerlo más o menos en el año 86-87. Este libro, El hueco, puede ser de comienzos de los 90. El otro grupo que empieza a editar libros en ese momento es Intermedio, que es un grupo que crea la casa editorial El Tiempo, el periódico más grande del país, se mete en el negocio editorial. Y la fascinación, si se quiere, y también el descubrimiento de que los libros no solamente estaban en la biblioteca del cuarto o en la biblioteca de la casa, sino que habitaban el mundo, vino cualquier día en el colegio, estando en tercero de bachillerato, cuando en un recorte de las lecturas dominicales, que en ese momento no eran parte del cuerpo del periódico, sino que circulaban como una separata dentro del Tiempo, apareció un avance de este libro que se llama No nacimos pa' semilla, de un señor completamente desconocido en ese momento que se llamaba Alonso Salazar, que hoy es de sobra conocido. ¿Qué es No nacimos pa' semilla? Es el relato brutal de los pistolocos, los sicarios, los muchachos de las comunas de Medellín que mataban a los 13, 14, 15 años por cualquier moneda o por cualquier cosa que les dieran. Es un relato de una brutalidad que a mí me encandiló, pero con esto quiero contar otra historia editorial, y es que a la par de los grupos españoles que se instalan o un periódico que crea un sello editorial que es Intermedio, ciertos institutos como el CINEP empiezan a publicar libros con aspiraciones de llegar al público. Uno de sus empeños, otra vez tiene que ver con mi papá, y es que un grupo de intelectuales, Enrique Santos, Rafael Pardo, Marta Cárdenas, se junta a mediados de los 80 para hacer una editorial que se llama CEREC, que es el Centro de Estudios de la Realidad Colombiana. Mi papá es el editor de ese fondo, digamos, que lo que hace en la industria editorial colombiana es algo muy interesante, porque empieza a pensar y a buscar esos autores que están pensando nuestra convulsa realidad y a convertirlos en libro. Esos estudios o esos trabajos se quedaban circunscritos a los ámbitos académicos. Entonces lo que hace de alguna manera un editor es ir a esos ámbitos académicos, preguntarse, oiga, ¿qué tesis están haciendo acá? Vea, hay un señor allá, periodista en Medellín, haciendo historias de vida sobre los muchachos, los sicarios. Hay otro señor metido haciendo historias de vida en los llanos con los viejos guerrilleros de los 50, que se llama Alfredo Molano. Hay otro señor, y así sucesivamente, todos esos señores que hoy son conocidos, en ese momento no lo eran, y empiezan a fundarse editoriales en Colombia que de alguna manera le dan un brillo muy importante a la industria editorial colombiana, porque son fondos que reúnen lo mejor de lo peor que nos ha pasado. Es toda la generación de sociólogos como Gonzalo Sánchez, Donny Mertens, en fin, una serie de nombres que hoy, insisto, son de sobra conocidos, que empiezan a publicar ahí sus libros. Colombia, paradójicamente, es uno de los países que más ha producido conocimiento simultáneo sobre lo que le está pasando. O sea, Colombia produce tanto que aquí hay una especie de burla
y es que aquí no hay sociólogos sino violentólogos, y se creó de alguna manera una rama de escritores a los que se les llamó violentólogos. Entonces fíjense cómo todas estas historias que parecen historias de mi casa tienen que ver con el mundo. Los libros tienen que ver con el mundo, le preguntan cosas al mundo, y yo creo que eso es un editor, alguien que le pregunta cosas al mundo y a la realidad inmediata. Pero después de estar en ese mundo tan atiborrado de brutalidad, de bombas, de explosiones, de una ciudad caótica, gris, brutal como Bogotá, como la Bogotá de los años 80, de alguna manera uno crece y empieza a encontrar lugares que lo salvan de esa realidad. Y después de pelear con digamos, con el mundo de mi padre, algún día en su biblioteca encontré un libro que me iba a cambiar la vida y me la iba a cambiar porque ocurrió un deslumbramiento que me hizo entender que mi vida iba a estar ligada para siempre a los libros y que yo no quería dejar de estar ligado a los libros. Todavía no sabía cómo, pero abrir la primera página de un libro que, si no lo han leído, les pido que lo busquen esta misma noche, que se llama El extranjero, de Albert Camus, y leer la primera frase en donde dice: hoy mamá ha muerto y no he ido a su entierro. Para mí fue brutal. ¿Cómo así que a un hombre se le muere la mamá y no va a ir a enterrarla? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ese libro, que es una conmoción, pues realmente me cambió la vida, como me lo cambiaron esos dos libros que lo acompañan, porque eso es lo que descubrí como lector y después iba a descubrir como editor. Cuando uno descubre algo que le gusta, pues quiere prolongar ese placer y quiere buscar, si se quiere, cosas que se parezcan a ese placer. Así se arman las colecciones editoriales. Las colecciones editoriales no son caprichos de un personaje al que le llegan manuscritos y que publica lo que le va llegando, sino realmente intereses que persigue y que quiere poner en manos de otra gente para ver si les causa la misma emoción. Aunque parezcan muy lejanos, Camus y Andrés Caicedo y Salinger y J.D. Salinger, pues son de nacionalidades distintas, de épocas distintas. Estos tres libros, y a los que le sumaría un par de más de ese momento mío, por ejemplo el Demián de Germán Hesse, me descubrieron de alguna manera todos los sentimientos de tristeza, de agobio, de inconformidad con la vida que yo tenía dentro, y de alguna manera me salvaron porque los pusieron en un lugar y pude entender que había más gente como yo, y que esa gente como yo no era solo mi amigo con el que me iba en el bus del colegio, sino que era gente que había vivido en los 40s, en los 50s, en los 60s y en los 70s. No sé si han leído estos libros, pero si trabajan con jóvenes y no lo han leído ustedes mismos, pónganlos en sus manos. Creo que son detonadores de las ganas de leer, de la experiencia lectora. Evidentemente, toda esta experiencia que fui atesorando como lector se va a reflejar después en lo que les voy a contar de cómo me hice editor. Cuando salí, digamos, del colegio y ya tenía un recorrido lector, empecé a buscar afanosamente cuál era mi mundo dentro de los libros, y es cuando uno descubre cómo se conforman las editoriales. Detrás de los libros que a uno le gustan siempre hay alguien. Traje un par de casos solo para mostrarles lo que me pasó a mí a mediados de los años 90, cuando en Colombia además empiezan a importar otro tipo de libros como estos que ustedes ven ahí. Estos tres autores hacen parte de la generación de escritores norteamericanos de los años 50, uno de ellos pertenece a la generación Beat, Jack Kerouac, los otros dos son outsiders, marginales, que publican en revistas de Los Ángeles en los años 50 y 60. John Fante es el maestro de Charles Bukowski, y estos tres autores para mí de alguna manera descubrieron un fondo editorial que me acompañó de los 18 a los 22 o 23 años y que aún hoy evidentemente me acompaña. Han cambiado las cosas, pero que fue definitivo para mí. ¿Quién estaba detrás de ese fondo?
pues después lo iba a descubrir, un señor que se llama Jorge Herralde. Jorge Herralde es uno de los editores míticos españoles y empezó editando libros en los años 60 de marxismo y de filosofía política. Y cuando apareció de alguna manera la caída de Franco y su editorial estaba enfrascada, si se quiere, en unos pequeños nichos de discusión, pensó que para ese momento de apertura, de abrazar el mundo de otra manera, lo que la gente necesitaba era libros contraculturales, brutales, bordes, incómodos, vulgares, importantes, que no dejaran quietas las cabezas. ¿Quién es Charles Bukowski? Charles Bukowski es un hombre que nace en los años 20 en Los Ángeles y es una historia muy bella porque es un alcohólico, un marginal, pero desde los 18, 19 años, además de tener varios oficios que cuenta a lo largo de sus libros, como cartero, entre otros, todas las tardes llega a una biblioteca como estas y se sienta a leer. Y algún día descubre al vecino que está ahí, que se llama John Fante, que es un escritor de los años 40, de su misma ciudad, que él no conocía, que tiene una serie, una saga, con un personaje que se llama Bandini, que también es un perdedor, un alcohólico, un mujeriego. Y Bukowski lo que descubre es que eso se puede hacer. Entonces fíjense cómo un lector de alguna manera encuentra a su vecino en un espacio como esto, y Kerouac hace parte de una generación que en los años 50 se rebeló contra el statu quo conservador de los Estados Unidos. Toda esta contracultura nos la puso en las manos, o la puso en las manos, un señor llamado Jorge Herralde. Entonces yo descubrí que detrás de los libros no solo estaba mi papá para dejar de ser tan entrópico, sino había otros señores y otras señoras que de alguna manera querían darnos algo que les interesaba y crear una idea del mundo a partir de ¿qué? De sus emociones. Este es otro caso, a mediados de los años 60, alrededor de un personaje mítico en España que se llama Carlos Barral, mayor que estos personajes, que Jorge Herralde y que Esther Tusquets, que es la persona que crea esta editorial que se llama Lumen. Varios jóvenes crean fondos editoriales como una manera también de rebelarse, de decir las cosas que quieren decir, y este es otro de esos fondos de ese momento. Esta mujer que se llama Esther Tusquets crea a la Barca Herralde este fondo que se llama Lumen, que es un fondo chiquito que comienza de una manera incidental en la Barcelona de los años 60, una ciudad más cosmopolita que toda España, en donde huyen muchas cosas. Entra en la quiebra porque al final no puede sostener, y quien va a salvar a Esther Tusquets es Gabriel García Márquez, que se la encuentra una noche en un bar en Barcelona. Son amigos todos. García Márquez está viviendo en Barcelona porque Vargas Llosa, antes de que se vuelvan enemigos, lo convence de que se vaya allí a instancias de una agente literaria muy importante, que es la que fabrica, si se quiere, eso que todos conocemos como el boom latinoamericano, que se llama Carmen Balcells. García Márquez, con esa generosidad y esa, digamos, tranquilidad caribe, Esther le cuenta que la editorial va muy mal y le regala la edición de Relato de un náufrago, y con eso ella salva la edición. Esther Tusquets cuenta otras muchas historias, todos los editores tienen historias con sus propios libros, pero para hacerlo breve cuenta una historia muy bonita, y es que a mediados de los años 70, en plena explosión otra vez de la apertura franquista y de la comunicación paneuropea de ideas, descubre un semiólogo italiano que está diciendo cosas muy contraculturales, muy raras, que está estudiando la realidad a partir de la cultura popular y de la cultura clásica, que se llama Umberto Eco, en una editorial en una pequeña universidad en Turín, y empieza a publicar sus libros que vendían 1000 o 1500 ejemplares, que eran libros de nicho. Ese mismo señor llamado Umberto Eco, que ella publicó a lo largo de 10 años, un día de 1983 le dice: acabo de terminar una novela, yo no sé si esa cosa será buena o no, pero aquí se la traigo. Me dio
por repetir un gesto que yo amo desde la infancia, y es hacer una novela de detectives, pero quise hacer una novela de detectives medieval, y escribe un libro que va a transformar la industria editorial y que va a transformar el fondo editorial de Esther Tusquets, que se llama El nombre de la rosa, que además se conseguía en todos los semáforos de Colombia y que transformó la cultura de acceso y de contacto con el libro. Probablemente es uno de los bestsellers más importantes de los años 80 e inaugura la posibilidad de que gente del común se acerque a autores considerados hasta ese momento intelectuales. Otro de esos fondos que también tiene que ver con mi historia es el fondo de Tusquets. Todos estos fondos que les estoy contando, lamentablemente, ya no son fondos de estos editores, son fondos que le pertenecen. El anterior le pertenece a Penguin Random House, el primero le pertenece ¿cómo se llama? A un fondo italiano, a un grupo italiano, y Tusquets es un fondo ahora de Planeta, pero Tusquets es el hermano de Esther Tusquets. Oscar Tusquets empieza con su esposa Beatriz de Moura a publicar literatura que de alguna manera también va a transformar mi relación con los libros, porque son los libros de Milán Kundera que transforman, si se quiere, la cultura popular. Son los libros de Murakami que después en los 2000 transformarán también nuestra cercanía con el Japón. Todo esto para decirles que yo crecí cerca a todas estas experiencias y que en algún momento lo que pensé es, yo amo esto y quiero estar parte del juego. ¿Y cómo lo hice? Pues empecé modestamente, cuando terminé la carrera de literatura, o cuando estaba terminando mi carrera de literatura, empecé a trabajar en periodismo y empecé a hacer algo. No me pusieron a trabajar en la sección cultural al principio, me pusieron a hacer en El Espectador las guías de Semana Santa, de iglesias, los cortes de agua, los cortes de luz. Tenía 21 años, pero como lo que yo amaba eran los libros y amaba las redacciones y había leído a los grandes periodistas cuando tenía 12 o 13 años y amaba la literatura y quería ser escritor, me prometí que yo iba a vivir de la escritura, no importara cómo, en cualquiera de sus formas. Y me lo prometí y empecé a hacer de todo en ese periódico, y una de las cosas que conseguí hacer después de insistir mucho fue tener una columna sobre libros. Tuve una columna sobre libros durante 10 años que se llamó Ojo a las Hojas, y semanalmente lo que hacía era leer un libro y entregarle a los lectores una reseña sobre eso que leía, como una manera de continuar con esa historia de emoción. Los libros tienen que ver tanto con nuestra propia historia, que uno también termina por querer escribirlos. Y pues evidentemente yo he escrito algunos de ellos. Estos son 3 de mis libros, que todos tienen que ver también con estas historias que les he estado contando. Todo pasa pronto es una novela que ocurre a finales de los años 70 y comienzos de los 80, que cuenta una historia de un niño de 10 años al que se le divorcian sus padres, y lo que cuenta es qué le pasa a cada uno de esos padres antes y después de ese divorcio. Casi nunca es tarde es la historia de una adolescente a finales de los años 80 en una Bogotá cercada por las bombas, a quien acusan de haber matado al rector de su colegio. Y El barro y el silencio es una memoria familiar de un asunto que me persiguió durante muchos años, y es que mis 2 abuelos, justo en el 13 de noviembre de 1985, la noche del 13 de noviembre de 1985, murieron en la tragedia de Armero, que no sé si todos sepan lo que fue, pero si no lo averiguarán, que fue una tragedia muy brutal que ocurrió en Colombia y que acabó con un pueblo de 25.000 personas. 2 de esas 25.000 personas fueron mis abuelos, y yo me propuse contar esa historia en este libro, que además lo traje para la biblioteca. Acá se lo doy ahora a Carolina para dejarlo por si lo quieren leer. Después de escribir sobre libros de otros, de escribir sobre mis propios libros, mi otra experiencia ha sido trabajar en medios de comunicación, y creo que es mi experiencia fundadora como editor. Yo soñé, después de trabajar en El Espectador, con
poder hacer una revista cultural y la vida me premió de alguna manera con un espacio. Además, una mujer que nació en esta ciudad, que se llama Marianne Ponsford, me buscó a mediados de los años 2000 por esa columna que yo estaba escribiendo sobre libros y me propuso ser parte de una aventura que ella estaba fundando que se llama la revista Arcadia, y yo fui su primer editor durante los primeros 4 años de esa historia. Pero lo que me interesa ahí no es decir que yo hice o no hice, es que esta fue para mí la experiencia más formadora como editor, porque me enseñó que un editor es alguien que organiza, si se quiere, y que construye un mundo desde cero. Trabajar en Arcadia me dio la oportunidad de construir un medio con Marianne y con la gente que nos rodeaba desde absolutamente cero, es decir, fundar una ciudad, crear unas secciones, crear un tono, crear una mirada sobre la realidad, crear gráficamente ese mundo. ¿Por qué lo estamos imaginando así? ¿Por qué queríamos fundar una revista de periodismo cultural en Colombia? Porque la historia nos decía que los suplementos culturales lamentablemente habían desaparecido de los grandes medios solo tenían espacio en ese momento para el entretenimiento y las experiencias tan exitosas y tan luminosas como las de lecturas en los años 60 y 70 y después las del magazine del Espectador durante los finales de los 70 y comienzos de los 80, en su mejor época, y hasta mediados de los 90 habían desaparecido. Nosotros queríamos hacer periodismo sobre la cultura, sobre los libros, sobre lo que leíamos, con el mismo rigor que se hacía el periodismo de orden público, de violencia. Nos parecía que esto era importante. Es un poco la lección que a mí me han dado los libros en la vida, y escribir es que se trata sin duda de algo importante, no de algo anodino. Por eso después quise crear un mundo mío y creé una pequeña editorial que todavía existe, que se llama El Peregrino Ediciones, con la cual hemos hecho 30 o 35 libros, pensando también en algo que le decía a la persona con la que hablaba antes de subirme acá, y es, cuando yo descubrí al salir de Arcadia, bueno, que la vida seguía, que tenía que inventarme, que el camino no terminaba ahí, me senté con un amigo a decir, ¿qué es lo que yo sé hacer? Pues lo único que yo sabía hacer era leer y escribir sobre lo que leía, no sabía hacer nada más. Y le pregunté a ese amigo, ¿y qué es lo que nos une como generación? ¿Qué le propondrías tú a la realidad si tuvieras que proponerle un libro hoy? Es decir, ¿a quién le vamos a dirigir nuestros libros si hiciéramos libros? Y nos pusimos a hablar y dijimos, mire, lo único que compartimos nuestra generación, y no nuestra generación bogotana, de clase media, de 30 años, hoy es que todos crecimos en un país completamente fracturado, violento, del que nos quisimos ir. Y nos fuimos, todos nos fuimos a vivir un tiempo, unos a España, otros a Francia, otros a Estados Unidos. Todo el mundo se quería ir al salir de la universidad y todo el mundo se fue, y en ese momento, que es hace 10 años, la gente estaba volviendo. Y creamos una colección que se llamó Inmigrantes, en donde le pedimos a esa gente que escribía y que se había ido o que todavía estaba fuera de su lugar de origen, que escribiera sobre los lugares en los que vivía. Así empezamos con una colección que ya lleva 30 títulos de libros chiquitos sobre ciudades. Ha habido gente que escribe, una mujer que escribió sobre Buenos Aires, que vivió 6 años allá, un escritor conocido que se llama Francisco Montaña, que a causa de la persecución política en los años 80, porque su papá era del Partido Comunista, vivió en Moscú, un periodista que hoy es de la BBC, que vivió en una ciudad polaca que se llama Wrocław, una periodista de Barranca Bermeja, Bucaramanga, que vive hoy en París. Es decir, generacionalmente pusimos a nuestra generación a producir relatos sobre la experiencia del migrante, porque a nosotros nos importaba. Y cuando a uno le importan las cosas, de alguna manera tienen éxito relativo en los términos en los que uno quiera concebir el éxito. Cuando hace uno las cosas para obtener réditos masivos, más en un mundo tan fragmentado como en el que estamos, no lo consigue. Para abreviar y ya ir llegando hacia el final de esta
conversación y no hacerles muy largo el cuento, espero que no se hayan aburrido. Después de crear esa editorial, de volver a Arcadia para dirigirla otros 4 años y cumplir, si se quiere, otra función del editor, que ya no es solo pensar ese mundo, crear ese mundo, producir ese mundo y dar ese mundo a los lectores, sino que como director me tocó también conseguir plata para ese mundo, que es una tarea difícil, ardua y que yo no considero ni mucho menos menor ni poco importante. Creo que el capital es importante para las empresas culturales, pero me saltaré, digamos, esa parte de esos 4 años. Hace 1 año y medio me propusieron ser el director editorial del Grupo Planeta y desde entonces lo que me tracé como un objetivo fue: yo sé que Planeta y los grandes grupos editoriales hoy son empresas comerciales que viven de alguna manera resultados económicos, pero si yo no puedo crear un ecosistema para mis intereses dentro de Planeta, no tengo sentido en Planeta. El problema no es Planeta, el problema soy yo. Y ha sido mi empeño desde entonces crear libros en esas colecciones que admiré y en esos sellos que amé y con los que crecí y que ahora por fortuna manejo en Colombia, como Tusquets, que ahora son de Planeta. Empecé a publicar gente que considero que es importante y gente que estoy dispuesta a defender como editor y como lector, como Andrea Mejía, que es una compañera mía de la universidad con la que estudié literatura. Este es un bellísimo libro de relatos que se llama La naturaleza seguía propagándose en la oscuridad. Como recuperar la novela de Antonio Caballero, que para mí había sido fundamental cuando cumplí 18, 19 años y me fui con esa novela a un viaje y descubrí que Bogotá podía ser narrada desde un lugar completamente distinto, desde la experiencia de un burgués que divaga por una ciudad. Es una novela inmensa, sin remedio. Si no la han leído, les pido que lo hagan. Y evidentemente empezar a atraer mis afinidades selectivas, como Juan Cárdenas, que es un escritor un poco menor que yo, que escribió una novela que acabamos de reeditar. Le compramos todo su fondo porque me parecía que era importante, lo publicaba un amigo suyo en España, en una editorial que se llama Periférica. Publicamos este libro, que es todo un riesgo porque es un libro de ensayo, cuento, que probablemente en una editorial comercial tendría resistencias, pero que al estar yo ahí he podido persuadir a mis compañeros de que este capital simbólico es importante, de que no solo el capital económico importa, que importa. Yo no hago libros de alguna manera para tener prestigio, sino creo que importa y por eso acompaño los libros, que es un poco la charla que daré mañana en el taller de qué se hace cuando uno tiene que empezar a proteger los libros en este mundo, pero de alguna manera creo que importa el capital simbólico de los libros. Por eso también la otra tarea a la que nos hemos abocado como editores, y digo hemos porque trabajo con un compañero que se llama Christopher Tibol, con quien hemos hecho este año estos libros, es, bueno, y en Colombia además la desmemoria de todo es brutal, porque no recuperamos, volvemos a publicar libros que se olvidaron injustamente. Un beso de Dick es una historia que no sé si conocen ustedes, que es el primer libro que está a la derecha. Es una historia muy triste porque es la historia de un escritor llamado Fernando Molano Vargas, bogotano, popular, de origen popular, que estudió cine y literatura, homosexual, y él mandó su primer manuscrito al premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín. Fíjese que la historia editorial también tiene que ver con la provincia y es en Medellín donde un señor que en ese entonces era un profesor y un escritor, y un reseñista y un periodista desconocido llamado Héctor Abad, Facio Lince, que hacía parte de ese jurado, le dio el premio de novela a este señor que se llama Fernando Molano Vargas en el año 92. Él publicó ese libro en una edición como las que se hacen en la biblioteca, para unas cuantas personas, una editorial que no circuló, una edición que no circuló comercialmente, y después unos muchachos llamados Santiago Tobón y Esteban Incapié, a mediados de los años 90,
crearon como estudiantes de literatura una de las primeras editoriales literarias colombianas que se llamaba Babilonia, y publicaron esta novela y otra novela de otro escritor muy contracorriente llamado Rafael Chaparro Madiedo, que se llama Opio en las nubes. Esta novela circuló de manera subterránea durante los últimos 20 o 25 años, no quiere decir que no se consiguiera, sino que se mal conseguía, había envejecido la edición, se estaban haciendo ediciones piratas en otros países, era una novela de culto, y es una novela de amor bellísima además, y decidimos recuperarla. Lo mismo pasaba con la novela que sigue, que se llama Una lección de abismo, que es una novela de un hombre nacido en Medellín, que se llama Ricardo Cano Gaviria, que se fue en los años 70 a vivir a España. En los años 90 publicó esta novela muy cosmopolita aquí en Colombia, en Alfaguara. Y Miguel Torres, que lo habían traído unos años antes de que yo llegara a Planeta, pero que había publicado 3 libros que yo considero que son excepcionales y muy importantes para lo que nos está pasando hoy, que conforman la trilogía del 9 de abril. Esos libros son El crimen del siglo, El incendio de abril y se me escapó, se me olvidó el último, La invención del pasado. Esos 3 libros se habían publicado, el primero de ellos en Seix Barral, después pasó a Alfaguara, el último de ellos lo habíamos publicado nosotros en Tusquets, y lo que yo hice fue hacer los 3, aquí solo puse uno, en una caja muy bonita que los reunió para darle un lugar a esos 3 libros porque considero que son esenciales. Si no los han leído, háganlo con urgencia. Creo que Miguel Torres es uno de los grandes escritores colombianos y merece que lo leamos más, porque los hechos que se cuentan en esas 3 novelas son los hechos que van a definir la violencia que vamos a vivir o que estamos viviendo hasta hoy. Y evidentemente, como director editorial, cuando llegué, también creo que un editor no solo se pregunta por sus gustos, por sus fobias, por sus filias, sino qué podemos hacer para, de alguna manera, producir reflexión en los lectores sobre lo que nos está pasando. Estos son solo 3 ejemplos que les traje hoy, que imaginé en algún momento. El primero de ellos, y es una manera de contarles también cómo un editor accede a sus libros. Este es un libro de una peruana, norteamericana peruana, que se llama María McFarland, que hizo una investigación muy importante en Colombia de los últimos 20 años, usando 3 personajes como ejes de la narración: Jesús María del Valle, defensor de derechos humanos asesinado a finales de los años 90 y testigo del nacimiento del paramilitarismo en Antioquia. El segundo de estos personajes es Iván Velázquez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado hoy en Centroamérica, y el tercero de ellos, Ricardo Calderón, periodista de investigación de la revista Semana, que es quien descubre todo el tema de los falsos positivos y de la parapolítica. Este libro hubiera podido pasar de agache por Colombia, pero Daniel Coronel escribió una columna sobre él, ahora que está, digamos, tan en boga Daniel, y yo vi el título de ese libro, que solo estaba publicado en inglés en una universidad, y me tomé el trabajo de averiguar, de traducirlo. Se lo recomiendo muchísimo. El otro es otra manera de producir los libros, y es, como ustedes lo vieron desde la Filmina 3 o 4, que hablé de Tintín y que el mundo no se acaba ni termina donde uno vive. Yo siempre me he preguntado por qué nosotros como colombianos somos tan cerrados a la experiencia externa. Colombia es un país en inmigración, un país que creó leyes en los años 40 para no dejar entrar extranjeros de la Segunda Guerra Mundial. Colombia es un país de alguna manera muy alineado con los Estados Unidos, y yo tenía una relación, una amiga cercana que había empezado a escribir para la revista Arcadia, que se llama Sandra Borda, que es internacionalista, y le dije: oye, ¿por qué no responde esa pregunta? Pero respóndala no con una tesis libre del asunto, sino veamos la historia. ¿Qué le ha pasado a Colombia en estos últimos 200 años con respecto a las políticas internacionales? Y esta es una breve historia internacional de Colombia. Y por último,
me saltaré el siguiente libro. Quiero decir, el mundo de un editor tiene que ver con eso que se pregunta sobre el país, pero también con las preguntas íntimas. Estos 3 libros se ocupan de mundos íntimos, del mundo de una madre que cuenta la experiencia de su embarazo, de que yo me estaba preguntando con mis hijos chiquitos que tenían miedo. Dije, hay que hacer libros para hablar sobre el miedo. No tenemos libros sobre el miedo o sobre las emociones, o sobre la rabia, y encargué esta colección, que es una colección sobre las emociones. El primer libro, yo me preguntaba, acaba de tener un hijo y decía, mi esposa encerrada, de alguna manera proscrita del mundo, criándome, ¿qué le pasa a una mujer el primer año de lactancia? ¿Por qué no puede hablar con honestidad de esa experiencia? Y así sucesivamente, para llegar a decirles que quizás parece muy romántico y muy personal toda esta historia, y quizás lo es, pero yo no tengo otra manera de decirles cómo me he hecho editor, y de alguna manera yo les quise contar mi historia que sigue y que continúa así. Ese es mi papá, ese es mi hijo, y ese es un libro sobre la historia de mi papá que publiqué hace 2 años. Así que ya pueden ver que la edición y los libros, cuando uno quiere que así sea, tienen que ver en lo profundo con la vida. Mil gracias. Muchas gracias a Juan David. No sé si hay alguna pregunta. Carolina tiene. La charla ha sido sobre lo personal, que es el oficio del editor, pero entonces uno piensa, y los que pueden ser buenos, pero a usted no le gustan como editor, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo darle un poquito más de objetividad al asunto? Pues Carolina, yo no creo en la objetividad. Yo además fui periodista y puedo dar fe de ello, de que ningún medio es objetivo, de que ese es un principio falaz. Yo creo que nuestra vida tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro mundo, con nuestro vecino, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la vida que tenemos más cerca. Y yo creo que si no empezamos a responder, o por lo menos a preguntarle a ese mundo lo que queremos hacer, es muy complicado dar fórmulas para convertirse en editor. Yo creo que simplemente mi idea con esta charla era decirles que al final lo que más tenemos cerca y lo que a veces no queremos ver es lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer. Y a veces uno piensa que hacer un libro es mandarlo a un correo de alguien al que uno no conoce en una ciudad extraña para ver si pasa unos filtros y ocurre un milagro y alguien lo publica uno y uno se vuelve famoso, y esa historia se ha dado probablemente 2 en 100 millones cuando ocurre, cuando no es creada, porque muchas veces también se crean esas historias para mostrar milagros que no existen, pero esas son las excepciones a la regla. ¿Cuál es el mundo editorial real al que podemos contribuir y ser parte todos? Es que nosotros, cada uno de nosotros, también puede ser un editor, también puede usar sus redes, también puede crear proyectos. Si no hay proyectos locales de edición, no hay proyectos, no hay posibilidad, perdón, de mostrar lo que pasa acá. Las editoriales son ideas del mundo, no se les olvide eso, y editar desde la localidad, desde las posibilidades de cada uno, es dar una mirada del mundo. ¿Para qué? Para que esa red de alguna manera toque otras redes y eso se multiplique y se vaya abriendo hacia otras instancias, si se quiere, mucho más globales. Yo no creo en las historias de suerte de los editores. Hay historias de fracaso, sobre todo en el mundo editorial, célebres historias, para nombrarles una, la historia que les mencioné a Carlos Barral, García Márquez, cuando termina 100 años de soledad en el año 66, manda el manuscrito a 2 editoriales, una de ellas, la que más quería, era Seix Barral en Barcelona, y Carlos Barral le dice que no le interesa el libro, y la segunda opción era la editorial Sudamericana, y Sudamericana
publica Cien años de soledad y en una semana agota una edición de 100.000 ejemplares en Buenos Aires y de alguna manera García Márquez lo dice en una entrevista, conoce lo que es la fama. Pero esas son excepciones. Yo lo que los invito es a pensar, a editar, si se quiere, y armar catálogos desde las preocupaciones más íntimas, más personales, que respondan realmente a cosas que les importen, porque solo así, y esa será la charla de mañana, ustedes van a poder defender y tener herramientas para defender esos libros en el mundo. Esto de acá, de alguna manera, es la historia que está de los libros para acá, pero los libros para allá sigue otro camino, que es el camino del editor, que tiene que entender que el mundo hoy cambió, que hay demasiados libros, que hay demasiada oferta y que cada uno de los libros que propone y que hace, como estos que yo les he propuesto, tiene que tener un acompañamiento, tiene que ir dirigido a un público que él imagina, tiene que tener de alguna manera una estrategia detrás para que esos libros no naufraguen en el mar de novedades que llegan mensualmente a las librerías. Entonces no hay una receta objetiva, yo no creo en las recetas objetivas, mi invitación es pregúntense lo que tienen a mano y desde ahí empiecen a armar proyectos locales si es lo que les interesa. Si la fórmula que les interesara es no, definitivamente yo quiero ensayar, lo que les puedo decir y se los digo con toda la, digamos con toda la frialdad del mundo, es muy difícil entrar al mundo editorial, cada vez es más difícil porque cada vez la llegada de manuscritos y de textos es mayor y si ustedes no van recomendados por alguien, no han ganado un premio local, no han editado un libro en algún lugar, no han publicado una reseña en un periódico, es muy difícil que un editor diga, listo, me voy a sentar a leer esto con todo el trabajo que tiene a su lado. Entonces, cuando ustedes forman su ecosistema, que fue lo que yo intenté mostrar acá, de alguien que escribe sobre libros, que escribe sus propios libros, que navega para un lado y navega para el otro, créanme que nada de esto evidentemente ha sido solo por amistades o por, no, ha sido porque de alguna manera yo he buscado esos espacios y me he comprometido con esos espacios en Colombia. Yo no soy de ningún apellido, no tengo papá político, mi papá no es otra cosa que un editor que también se peleó estos mismos espacios, que carga cajas, es decir, yo creo que el oficio del libro va desde cargar las cajas, hasta ir a las librerías, hasta pensar los libros, es untarse del mundo de los libros y a eso es lo que yo los invito. El mundo de los libros no es el mundo idílico solamente de la imaginación, sino de la realidad de qué se pueden hacer con esos libros. ¿Alguna otra pregunta, Alejandro? Bueno, tengo dos preguntitas que de pronto son un poco lugares comunes, pero me parecen válidas, importantes. Una es, tú que nos traes esta charla como tan llena de romanticismo y amor por los libros y que estás metido siendo cabeza editorial, ¿cómo se dirime el tema entre, obviamente es una industria cultural y hay que vender y necesitan subsistir y necesitan tener que funcione como una empresa, ¿cómo se dirime el tema entre el romanticismo por una obra bella que vale la pena publicar y necesitamos vender y hay cosas que venden y no necesariamente y muy usualmente no son buenas ni interesantes siquiera, ¿cierto? Desde el punto de vista pues artístico y del romance con los libros. Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿cómo es el tema del auge de la edición digital y pues lo que enfrenta la industria del papel en lo que viene? La primera pregunta tiene varias respuestas posibles. Una de ellas es ninguna de las empresas que yo les presenté acá, de los libros que les presenté acá, ha sido un fracaso. Son libros que se han vendido, que han comprado, que han estado en sus casas, probablemente muchos de ellos ustedes los reconocieron. Entonces, un poco dejar de partir de la base de que lo cultural es sinónimo de fracaso en términos, digamos, del capitalismo más salvaje, creo que es un primer punto de partida. Es verdad que probablemente lo cultural no es masivo, pero también es verdad que si nos planteamos la pregunta de otra manera, lo cultural tiene unos mercados en donde puede llegar a ser masivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy los nichos nos están demostrando que quizás libros que su tiraje no es muy grande, pueden venderse completos para la inversión que se hace si uno sabe a dónde llevarlos. La literatura
no es un tema que probablemente va a poder competir en una gran superficie, en un supermercado, en el éxito, ¿verdad? Pero si yo tengo claridad de dónde voy a poner esos 1500 libros que hago de literatura, probablemente los voy a vender todos y va a ser un éxito entre cierto nicho que compra y consume esos libros. En Colombia hay suficientes librerías independientes hoy como para pensar en un pequeño nacimiento de un mercado de una clase media, media alta, ilustrada, digamos, que quiere acceder a estos libros. En Estados Unidos, extrapolando el asunto hoy, para ir además al lugar en donde el capitalismo es el rey, hoy ya los libreros independientes, por ejemplo, participan con una cuota de mercado del 30%. Entonces no hay que menospreciar lo cultural suponiendo de entrada que es una cosa para perder dinero. No es cierto. Evidentemente su nivel de ganancia no es igual a el de la cultura del entretenimiento, si se quiere, al de los grandes los nombres, digamos, populares, las celebridades que hacen libros y ese tipo de cosas, y es de alguna manera el contrapunto que le hace un grupo editorial a este tema de ser un director literario como yo. Yo tengo colegas que son editores de alguna manera de líneas más comerciales, que hacen libros de celebridades, pero que los hacen también con la misma mística y con el mismo amor por los libros, se los puedo asegurar. Yo creo que nadie se dedica a leer 250 páginas, a corregirlas, a tratar de que el discurso diga lo que puede decir, después hablar con un diseñador, pasar días sin dormir, solamente por un sueldo, digamos. Aquí hay una pasión. Evidentemente, las editoriales viven de grandes nombres, de producir golpes de opinión, de libros que venden más de 10, 15 mil ejemplares, que no son muchos en el mercado actual, y que de alguna manera tocan temas más populares como la religión, la nueva era, el bienestar, las dietas, la política, digamos los temas más gruesos, y eso de alguna manera es una verdad a puño en Colombia y en cierto contexto andino, y no diría latinoamericano, porque en Argentina el mercado es distinto, en México es parecido a Colombia, pero en Europa uno podría decir que es 50-50, es decir, que es no solo la no ficción de supermercado vende, sino que hay una ficción comercial que impulsa la industria, de la cual salen series, películas, es decir, los contenidos de ficción importan en ese mundo de la edición industrial y comercial. Esa es como una parte de la respuesta a la primera pregunta, que tiene que ver con la segunda, porque hace 15 años supuestamente se decretó la muerte del libro impreso. Evidentemente el libro impreso no murió. Hoy en día más o menos los márgenes de los grupos editoriales entre impreso y digital son 80-20 el que más, es decir, 80% impreso, 20% digital, el que más, los otros son 10, 7, el libro digital nunca pudo tener el nivel de penetración que tiene el libro impreso, por una razón que ahí sí yo reivindico y les digo a quienes son un poco cínicos con este mundo, es romántica y es profundamente potente. El libro impreso es un artefacto cultural que tiene un gran arraigo en todos nosotros y que hemos defendido en contra de alguna manera de esa supuesta facilidad de la tecnología. Los libros no van a desaparecer, tienen un arraigo importante en la cultura de Occidente, en la cultura del hombre, y son objetos de alguna manera que encierran un aura que no fue derrotada por la tecnología. Evidentemente hoy cada vez se hacen más ensayos para entrar al mundo digital. Era la estrategia perfecta, si se lo ponen a pensar, para la distribución, o sea, cargar cajas, camiones, aviones, peso, papel, era el mundo ideal, pero no ocurrió. ¿Por qué? Porque de alguna manera hubo una defensa cultural del tema y los lectores existen y no son un espejismo y no son mentiras. Evidentemente la industria editorial nunca en su historia, lo decía Carlos Monsiváis, ha sido una industria masiva como las industrias de alguna manera que produjo el cine, del cine en adelante con la televisión y la tecnología. Sin embargo, en su medida es una industria que todavía
se va a defender mucho y seguramente va a permanecer el libro de papel sin ninguna duda. ¿Alguna otra pregunta? Gustavo. Yo asumo que todos los que estamos aquí tenemos nuestros inicios literarios iguales a los suyos, porque nos mostró unos libros y creo que la mayoría estamos acá, coincidiendo con esos libros. Pensando en eso, ¿usted recomendaría los libros actuales como Harry Potter o Crepúsculo, por ejemplo, para los muchachos? Es una muy buena pregunta porque ya me la planteé en lo que tiene que ver conmigo. Todo me lo planteo en lo que tiene que ver conmigo porque creo que la vida de uno es la posibilidad de darse cuenta si uno es capaz de aplicar todo eso que predica hacia afuera y toda esa moral que quiere que exista hacia afuera. Yo creo que al que primero hay que aplicársela a uno. Yo tengo 2 hijos, una hija de 10 años que se llama Emma y un hijo de chiquito que se llama Tomás, que estaba ahí, que tiene 2 años. Y Emma, por ejemplo, desde hace, yo la traté de educar, entre comillas, leyendo clásicos y leyendo literatura, y leyendo todas las noches, y hace 2 o 3 años que empezó a ser una lectora autónoma, es decir, alguien que entraba a una librería y buscaba y navegaba por entre los estantes buscando sus propios libros, empezó a leer una serie que se llama El diario de Nikki, que es unos libros de una chica de colegio, unos libros que probablemente a mí en lo personal no me parecen gran cosa, y sin embargo yo sí creo que los niños tienen el derecho a elegir y la lectura no puede ser una imposición, y yo creo que si uno le gusta leer Harry Potter tiene derecho a leer Harry Potter a mí me gusta, pero cosas que no me gusten, Crepúsculo, pues tiene derecho a leer Crepúsculo, y si quiere leer, mi papá se educó leyendo tiras cómicas en los años 50 y probablemente la educación sentimental de América Latina tiene que ver con Condorito, las telenovelas, es decir, yo sí que soy un defensor de la cultura popular y de cierto acercamiento a la lectura que no tenga que ver con la ceremonia de la élite. Yo no creo que leer nos haga mejores personas o más importantes, de alguna manera nos da otros poderes que son ocultos y que son definitivos porque nos da la posibilidad de lo que decía al principio de la charla, pero yo no satanizo ningún tipo de libro a menos que sean libros, si se quiere, que inviten a violar límites morales desde lo informativo, digamos, de lo que se supone que es no ficción. Ahí de alguna manera podría tener discusiones sobre el asunto, pero el resto yo creo que satanizarlo no tiene ningún sentido. Yo creo que decirle a la gente que es bruta porque lee ciertas cosas y no otras, yo creo que en el fondo es empezar por reconocer una debilidad que uno tiene con uno mismo. Cuando uno tiene que decir a los demás lo que tiene que hacer, yo creo que el que está sufriendo es uno. Y yo creo que la gente tiene que ser libre de acercarse a los libros, por eso las bibliotecas, celebro que las bibliotecas sean abiertas. Cuando yo escribí un libro sobre bibliotecas hace 15 años, muchas de las bibliotecas de los municipios colombianos eran cerradas, tenían una reja y el bibliotecario estaba detrás de la reja y uno pedía el libro y el bibliotecario iba atrás y pasaba por debajo de una no sé, una reja el libro. Yo creo que la gente tiene que poder tocar los libros, hojearlos, abrirlos, aburrirse. Hay un libro fantástico que les recomiendo que se llama Como una novela de Daniel Pennac, que tiene los 10 mandamientos a los que tienen derecho los lectores, y uno de esos mandamientos, no se me va a olvidar nunca, es el derecho a cerrar el libro cuando uno se le dé la gana. Uno no tiene por qué acabarse los libros que no le gustan. Yo creo que uno tiene que ser libre. Si hay algún ejercicio de la libertad, es el ejercicio de la lectura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a Juan David Correa, a ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Bueno, hay otra última pregunta por acá.
Recogiendo algunas de sus frases, recordaba pues que usted mencionó que una editorial es una idea del mundo y que, bueno, también se debe tener libertad para la escogencia. Me hizo pensar en una tesis que dice que las naciones, la formación de las naciones y la nacionalidad debe muchísimo al capitalismo impreso. Recordaba también pues a Eduardo Posada Carbó en un texto que se llama La Nación Soñada, que critica la manera como los colombianos nos reflejamos en medios de comunicación y tenemos una idea compleja, derrotista, cruel sobre nuestra nacionalidad. Desde su experiencia, tengo curiosidad por saber cómo lee usted la historia editorial de Colombia en función de la formación de la idea de nación que tenemos y cómo se ha trabajado desde estas empresas editoriales el tema nacional, cómo vernos nosotros reflejados en la producción literaria, en la producción de análisis de la realidad, que usted también presentó algunos textos, cómo vernos reflejados allí y cómo pues esto puede contribuir a la construcción de nuestra nación y al sentimiento nacional, que creo que de alguna manera interviene, usted lo mencionaba con los textos O la rabia, por ejemplo. Tal vez esta educación o estos reflejos son importantes para resolver nuestros problemas. ¿Cuál sería su opinión? Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy ambiciosa que escapa un poco a la posibilidad de tiempo que ya tenemos, pero para eso, digamos, hay varios autores que le recomiendo. Renan Silva es uno de ellos, Jorge Orlando Melo. No son muchas las historias editoriales que se producen en Colombia, lo cual es lamentable. Creo que eso está empezando a cambiar. El Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, ha puesto en marcha un posgrado de edición que dirige Margarita Valencia. Acabamos de publicar un libro en Planeta que se llama Ellas Editan, que reúne 16 testimonios de editoras colombianas. Esa es otra, digamos, de las cosas que yo he hecho en el último tiempo. Y la pregunta es compleja porque uno desde la centralidad de Bogotá puede generalizar y omitir una cantidad de experiencias regionales o de ausencias regionales que sería irrespetuoso de mi parte pues hacerlo. Yo siento que en esa centralidad y que en ciertas ciudades como Medellín, como Manizales en alguna época, como Cali, como Barranquilla por supuesto, Bucaramanga con algunos momentos, ha habido experiencias editoriales y de alguna manera ecosistemas editoriales que han producido conocimiento y que de alguna manera nos han devuelto eso que usted llama una idea de quiénes somos nosotros mismos. Desde el Estado también se han propuesto planes, ya nombraba yo las colecciones que hizo el Instituto de la Cultura Colombiana, Colcultura. Es una vieja discusión si el Estado debe o no editar, si debe ser editor o si los que deben ser editores son particulares a los que apoye el Estado en caso de que quiera destinar fondos públicos para eso. Es una discusión compleja. Sé que esta biblioteca, por ejemplo, edita. Entonces, ahí hay discusiones complejas porque fíjense que si editar es escoger, elegir, también es omitir, también es borrar, también es, sí, de alguna manera, cuando uno elige, uno separa y eso tiene unos costos. Entonces, evidentemente, yo diría que en Colombia ha habido una gran producción de libros sobre la realidad, que por lo menos en los últimos 60 o 70 años, que nos han ayudado a explicarnos, pero habría que empezar a hacer análisis mucho más juiciosos de cuál es esa realidad que nos hemos contado, que creo que es en el fondo lo que encierra su pregunta. Y para eso me parece a mí que tienen que empezar a existir esas historias editoriales sobre lo que hemos hecho, poner la lupa
sobre no solo lo que hemos editado, sino por ejemplo lo que hemos importado, que era de lo que yo hablaba, qué fue lo que trajimos, a quién se le ocurrió traer esos libros y por qué esos y no otros. Créanme que los libros son movilizadores de ideologías, ahí los libros contienen ideología. O sea, todo esto, por eso le contestaba a Carolina, así de alguna manera de categórico, es nada de esto es objetivo. El mundo editorial empezó a convertirse en un mundo hiperindustrializado solo hace 8 o 9 años. ¿A partir de qué? De la concentración de sellos editoriales en conglomerados multinacionales que se llaman Bertelsmann, que es un grupo alemán que ha comprado Penguin Random House, Lumen, Alfaguara, en fin, unas cantidad de sellos, Mondadori, y el otro, evidentemente, que es el séptimo grupo del planeta, que se llama Planeta. Entre ese y Random House hay 6 grupos más, franceses y alemanes e ingleses, y eso de alguna manera ha reconfigurado la manera en que se edita y que se propone contenidos al mundo, que sería también otra pregunta que hacerse. ¿Qué quiere decir esa concentración? ¿Qué quiere decir para mí como editor publicar en Seix Barral a Tomás González y en Tusquets a Miguel Torres? ¿Tiene alguna razón? ¿Tiene alguna motivación? Yo conozco las historias de esas editoriales como para decir, este escritor hubiera podido caber en el catálogo que imaginó Beatriz de Moura a finales de los 70, lo tengo que hacer. En fin, son demasiadas preguntas y creo que sería un tema fascinante de conversación para una cosa más extensa. Creo que son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos. ¿Qué libros hay acá? ¿Qué libros no hay? ¿Qué regiones producen libros? ¿Cuáles no los producen? Creo que ahí hay todo un tema. Y es un tema que creo que es esencial, que ha sido preocupación eso sí me consta, de la gente, de la inteligencia, si se quiere, colombiana. Desde el Ministerio de Cultura se han puesto prácticas importantes que son criticables en algunos casos, pero uno no se puede olvidar que del año 2001 a hoy todos los municipios colombianos tienen una biblioteca pública, nos guste o no, la tienen, existe un lugar llamado biblioteca pública gracias a una política de Estado llamada Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Eso no es menor, que una ciudad como esta tenga una biblioteca abierta, eso no es menor. Es decir, yo creo que hay en el aire y en el ambiente colombiano un entusiasmo y unas ganas de saber y una necesidad de preguntarse por qué quiere decir la lectura más allá de un poco esa visión ahí sí un poco parroquial de que los libros son unos objetos que nos sirven para abstraernos de la realidad como si fueran pequeños televisores. No, no lo son. Los libros son otras cosas. Los libros encierran el tiempo, encierran la imaginación, encierran un montón de cosas que son mucho más complejas que poner una imagen y distraerse con ella. Aquí de alguna manera hay preguntas fuertes que creo que hay que hacerse y le agradezco su pregunta y ojalá podamos empezar a respondernos esas preguntas como lo hace Posada Carbó, como lo hace Jorge Orlando Melo y como lo hace Renan Silva, por nombrar algunos casos. Bueno, ahora sí, muchas gracias a Juan David Correa por acompañarnos en esta reflexión que hemos querido motivar desde la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública alrededor de las posibilidades del libro en Colombia y concretamente en este caso en la ciudad de Pereira. Mañana Juan David va a estar en el taller La Pájara Tinta a las 9 de la mañana, digamos como en un segundo capítulo de esta charla. Para quienes nos quieran acompañar, pues serán bienvenidos. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a Juan David y que pasen un resto de noche muy feliz.